Vamos a pasar a la siguiente ponencia que lleva por título La compañía proveedora de agua de Nogales, sus problemas de distribución y sanidad 1922-1930, parte del maestro Ismael Valencia Ortega, que es miembro de la sociedad y también todavía lo vemos como maestro del unisono, que ya está en otra etapa de la vida. Adelante. Muchas gracias. El trabajo que les presento aquí es de acuerdo al título que les señalaba. Luis Leyún, un aventurero, prospectador de minas, buscador de yacimientos, a su paso por Nogales después de recorrer parte del estado de Sonora y Arizona, se percató de dos detalles en la ciudad de Nogales. Era un verdadero enjambre de emigrantes estacionados buscando y esperando la oportunidad de trasladarse hacia California sobre todo, pero hacía hincapié en un detalle muy importante, era el hecho de que hacía mucha falta agua, que no se podía casi beber agua, que era un verdadero sufrimiento ese aspecto. Y esto es importante, estas dos razones, porque parte del siglo XIX, parte de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, es precisamente el crecimiento en la zona de la franja fronteriza, prácticamente sobre la línea fronteriza, de nuevos poblados que van a requerir prácticamente de todo. Y este es un aspecto fundamental, que es la necesidad del agua, y bueno, no se diga de otros aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad, como la alimentación, el dónde pernoctar, dónde vivir y demás. Sin embargo, había un problema, pues el problema era de que eran poblados nuevos donde no había la experiencia ni los recursos humanos ni incluso económicos para poder habilitar en lo inmediato este tipo de necesidades, cómo satisfacerlas. Lugares, digamos, como Agua Prieta, como Cananea, Nacosari, Nogales, son ejemplos de esas nuevas poblaciones que van a requerir cubrirse estas demandas. Pero en particular Cananea, digamos, tenía un sesgo distinto, porque fue ejemplo de cómo esta lucha y esta presión por apropiarse de un bien natural como el agua, pues constituyó eventos violentos que incluso llegaron hasta la desaparición física entre propietarios, y que en ese caso son propietarios de tierras, algunos de ellos originales, como el caso de Ojo de Agua y la compañía minera de Cananea con William Green a la cabeza. En el caso de Nogales es distinto, es un acuerdo prácticamente que al parecer llegó de compra y adquisición de una manera pacífica, y en la que se creó una empresa proveedora de agua, que se llamó así como se le señaló, Compañía Proveedora de Agua de Nogales, originalmente fundada en Nogales, y que dio la atención, le dio el ofrecimiento del servicio del lado de Nogales, Arizona, y después extendió sus servicios hacia lo que es su gemela, como lo es Nogales, Sonora. ¿Qué podemos o cómo tendríamos que atender y observar el análisis de una empresa como esta? Bueno, verlo desde la perspectiva del mercado, sus consumidores, obviamente, el de los aspectos administrativos internos de la misma, incluso aquellos de orden político y social que le afectaron con otras entidades como el municipal y de orden incluso federal. ¿Qué problemas enfrentó y que pueden ser y que son parte de nuestra investigación? ¿Qué problemas se enfrenta la compañía a lo largo de este periodo que les estoy señalando? Básicamente tienen que ver con el abastecimiento, con conflictos políticos con la presidencia municipal, con el gobierno del estado, con problemas de financiamiento, con incluso la viabilidad misma de la empresa como lo que es el objetivo de toda empresa, que es el obtener una ganancia. Tal vez uno de los aspectos que tuvo que priorizar en su momento en torno al servicio y a la prestación del servicio de agua potable fue la encrucijada de si
se priorizaba para el servicio domiciliario o si era de tipo comercial. Y en eso, pues, a lo largo de estos años tienen que ver con la aparición como la fábrica cervecera, la industria galletera y otras más. Pero en términos generales, el hecho de que es una ciudad que crece rápidamente y que va a demandar un nuevo concepto del servicio de agua potable, que es el agua entubada por medio de cañerías. La formación de la empresa es hacia 1895, que se establece en Nogales, Arizona, y que después presta sus servicios hacia los 3 años posteriores, hacia 1898, a su gemela de Sonora. Lo interesante es que esta empresa sigue siendo subsidiario de la norteamericana, pero se crea ya una versión mexicana en 1908 con accionistas como Bryce Curtis, Siqueiros y otros más, entre los que se contemplaban Sandoval y el mismo Bonillas que les he señalado. En el caso de la versión mexicana, que se establece hacia 1908 de manera formal, pues va a ser una empresa donde el propietario mayoritario va a ser Bonillas, precisamente, muy importante, porque hay que recordar que es una figura interesante en términos de lo que representó como político, como presidente municipal, después como parte del cuerpo de asesoría y de apoyo de Carranza durante el constitucionalismo, y como candidato incluso a la presidencia de la República como el delfín de Carranza, y que se enfrenta a sus compañeros del propio estado de Sonora, como lo es Elías Cayo Obregón y Adolfo de la Huerta. La mexicanización va pues entonces del año de 1908 a 1912, pasa a ser la Nogales Water a la empresa a la que les he señalado aquí. ¿Cuáles son los problemas internos de viabilidad? Uno de ellos es que enfrentaron problemas incluso de personal administrativo. No encontraban en los primeros años quién les llevara la contabilidad, el manejo de las finanzas, la administración de sus libros contables, pues por lo que tenían que habilitar a algunos de los miembros del Consejo de Administración que conformaban el cuerpo de accionistas de aquella época. Incluso los problemas, y en varios momentos determinados, ellos sintieron la tentación de deshacerse de la empresa y venderla, aunque esto tiene que ver pues con los difíciles años de la década revolucionaria, donde no pudo llevarse una administración dedicada, adecuada de la empresa, porque los propietarios prácticamente buena parte del tiempo se la pasaron del lado de la frontera, pues poniéndose a salvo simple y sencillamente las distintas situaciones que vivió como Blanco vivió la ciudad de Nogales, pues como primero por los maderistas, después por los constitucionalistas, y después incluso por los mismos villistas. Entonces, prácticamente la administración quedó al algarete durante prácticamente esos 10 años, sin contar que en el caso de Bonilla, su principal administrador y accionista mayoritario, pues también se vivió esa década al lado de Carranza y como embajador en labores diplomáticas del Estado mexicano en Estados Unidos. Incluso parte de intentar darle solvencia a la empresa, llegaron a aceptar una propuesta del Ayuntamiento de Nogales para que les vendiera terrenos que serían empleados en la creación de una escuela y otro tipo de edificios que requería como propio de la existencia del ayuntamiento, pero que al parecer nunca le llegaron a buen término, porque el acuerdo que tenían simple y sencillamente
el ayuntamiento no pudo cubrir esos requerimientos, ya hacia 1923 no pudo cubrir los requerimientos y pues hubo que ser reincorporado parte de los terrenos, pero no pudieron evitar que algunos de ellos finalmente pasaran a formar parte del ayuntamiento y que no pudieron recuperar parte de lo invertido o de lo que se había acordado como venta de los terrenos. Una de las quejas, uno de los señalamientos que se tienen de la empresa en su existencia, en su administración interna, es que nunca tuvieron utilidades. Con todo este complejo de situaciones que vivieron, es que nunca tuvieron un reparto de utilidades por dos aspectos. Sobre todo uno de ellos es que permanentemente tuvieron que estar reinvirtiendo lo poco que quedaba como márgenes de utilidad en el mantenimiento de las instalaciones, pero también en la ampliación de los servicios que constantemente les estaba exigiendo el ayuntamiento de Nogales. Incluso se habló, de acuerdo al último uno de los informes de 1928, a partir del libro de actas del Comité de Accionistas, era el hecho de que la empresa tenía una deuda de 40,000 pesos con los bancos y le generaba además, sumado esto, un interés del 12%, lo que se estaba convirtiendo, o sea, 100,000 pesos anuales, en un verdadero lastre para la salud financiera y de funcionamiento de la misma empresa. Esto además habría que contemplar roces con el ayuntamiento de exigencias permanentes como las que le señalaba, y de que el ayuntamiento en sí pues, no tuvo un funcionamiento con estos cambios constantes, pues siempre la empresa estuvo sujeta o en el conflicto permanente de cómo atender la administración ante una situación como la que se estaba viviendo durante los años de la Revolución. Uno de los problemas, un segundo punto, de los problemas de abastecimiento y distribución que tuvo la empresa es que la empresa era dueña de varias norias o pozos con los cuales abastecía los servicios y las necesidades de la población en Nogales, pero estos pozos aún quedaban muy sujetos a los ciclos de las lluvias y las sequías, en años a veces generosa las lluvias, pero en otros bastante tacaña. Bueno, hoy supongo que debe estar yéndoles muy bien. Y bueno, aunque había que aclarar que los precios del agua que no eran necesariamente, se movían acorde al comportamiento climático, sino que más bien un nivel del nivel de consumo de la población. Y bueno, esto pues iba a tener sus consecuencias, porque la exigencia que tenía el ayuntamiento hacia la empresa en cuanto a la extensión de sus redes es que siempre argumentaban cómo extendemos los servicios si no tenemos agua con qué ofrecerles, con qué atenderles. A esto habría que agregarle un aspecto que es las quejas permanentes en el consumo de los usuarios. Uno de ellos era pues, que no confiaban en los medidores, ni quienes hacían el trabajo de medir el consumo del agua. Tampoco lo confiamos ahora, ¿no? Seguimos con el mismo asunto de alguna manera. Y así que alguna respuesta fue que había que crear una comisión especial donde el ayuntamiento pusiera un representante, los consumidores otros y la empresa otro. Pero eso sí, la empresa señaló que el representante, el salario del representante tendría que ir a condición del salario del ayuntamiento, no de la empresa. Y desde ahí, bueno, esa fue una característica constante de enfrentamiento con el ayuntamiento. Cada vez que se quería arreglar un asunto, el ayuntamiento exigía que lo pagara la empresa y la empresa la inversa. Así que ese era un asunto de que todo constantemente atoraban las respuestas a las problemáticas. Algo interesante era
la extensión de los predios donde cuales se encontraban los pozos. Uno de ellos era pues que al crecer la población, al crecer las demandas de algunos servicios o algunas necesidades de la población, como la leche incluso, se fue creciendo la población también urbana, pero sobre todo algunos rancheros que trajeron ganado, entonces pastaban en la región y con los cuales se ordeñaba y se vendía en el pueblo. Pero ese era un problema importante para ellos, porque tenían el temor que se contaminara el agua y que había que entonces extender las propiedades para crear un área de protección y evitar un problema que finalmente la reventó, que es la contaminación del agua y que creó una epidemia de la cual ahorita vamos a hablar. Este intento de crear la ampliación del terreno pues se enfrentó a que el mismo que le había vendido en los terrenos en los primeros años, hacia 1897, Juan Pedro Camus, cuando le quisieron comprar una extensión de este terreno, él se negó. Bueno, se negó porque simplemente los terrenos valían más, había la misma demanda de una mayor población y de bienes de consumo, alimentos, pues estaba generando esa tendencia al encarecimiento. Juan Pedro se negó, entonces recurrieron al viejo expediente de declarar o de demandar un yacimiento minero que diera como resultado pues la necesaria expropiación por utilidad pública, dado que el agua era una de utilidad pública, pues que esto pues que facilitara para ellos la adquisición de una extensión del terreno. Para esto, Juan Pedro, viendo la situación de cómo se venía y de que probablemente perdiera eso y se resultara más barato finalmente como vendieran los terrenos, pues optó por venderlo, ¿no? Y evitarse el conflicto que iba a implicar la expropiación por asuntos de tipo minero. Este asunto finalmente no pudo evitar que hacia 1923 se presentara una explosión de tifoidea en la ciudad de Nogales y que pues se buscara urgentemente cómo atajarla, cómo enfrentarla. De nuevo cuenta se crea una comisión por parte del municipio y empresa, y esto se resuelve que se iban a levantar muestras, como se hizo, y se envió a la Universidad de Tucson para ver cuál era el problema. Bueno, el problema fue la bacteria coli, que crea la tifoidea, y que pues se requería entonces la instrumentación de medidas de potabilización, de clorización del agua a través de equipos. Aquí viene otro problema para la empresa, uno más, y es el hecho de que al adquirir el equipo, pues, ¿quién iba a hacer el costo, el gasto de esta adquisición? La empresa estuvo de acuerdo con recurrir a este sistema de potabilización, pero siempre y cuando el ayuntamiento pues le diera esos recursos de la deuda que tenía el ayuntamiento con la empresa por el suministro de agua para todas las oficinas y demás que tenía el ayuntamiento. De nueva cuenta el ayuntamiento le dijo no. Y el recurso fue implantar un impuesto especial a los consumidores. Bueno, eso nos los hacen a cada rato también. Así que se establece un impuesto. Al parecer se dio salida al problema, aunque posteriormente hubo un reclamo por parte de los consumidores, en el sentido de que si ya había resuelto el problema, ¿por qué se le seguía cobrando el impuesto? Bueno, ya para concluir diría que incluso las condiciones de acuerdo con los ayuntamientos tenían que ver
con los impuestos que se le establecían, y siempre se quejó de que los impuestos quedaban muy a condición de la interpretación de los ayuntamientos o del Congreso del Estado, pero que nunca consideraban las posibilidades reales económicas de la empresa para poder pagar el impuesto, y que en todo caso ellos abrían los libros contables y que se viera que ellos en realidad estaban en esa situación crítica de no poder pagar más impuestos como se pretendía. Y de hecho el ayuntamiento en este asunto de aplicar impuestos, de extender los servicios, siempre amenazó a la empresa con aquello de que si la empresa se negaba, pues entonces tomaría cartas en el asunto. Nunca dice qué cartas se refería, pero suponemos que tienen que ver con el hecho de que tanto el gobierno municipal como el Estado podían cancelar la labor de la empresa en ese sentido. Bueno, le hablaría incluso otras situaciones como el conflicto que tuvo de una denuncia de adquisición de los bienes por parte de la empresa para el equipamiento de la misma, en el que se señalaba que la empresa nunca había pagado impuestos, nunca había pagado bienes, y que entonces se requería que se requería que demostrara eso. Tuvo que recurrir a calles para esto. Le resultó muy incómodo porque pues habían estado enfrentados. Fue prácticamente una solicitud de perdón para que se le permitiera seguir operando y señalarle pues que ellos no eran, que sí se había pagado y que todos los derechos, pero que todo era un asunto que tenía que ver con las malquerencias de un trabajador que había sido cesado, eliminado de la empresa, pero que había quedado inconforme. El problema cierto administrativo es que en esos prácticamente 18 años que había operado la empresa, pues los archivos prácticamente no existían. Y allí se enfrentaba a cómo demostrar los gastos de una empresa si los archivos pues estaban prácticamente perdidos. Muchas gracias.